Pues nada, el túnel lo vivimos en dos ocasiones fundamentales. En el momento del nacimiento, supongo que lo sabéis, estás metido en un sitio así muy acuoso, muy a gustito, muy calentito, muy silencioso, y de repente algo pasa que te empuja y empiezas a salir hacia afuera. Hay una especie de túnel, hay un sonidito al final y parece que hay alguien que te está esperando, ¿no? Exactamente igual ocurre, supongo que lo sabréis, en el momento con las experiencias ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Lo vamos a vivir todos, ¿no? De repente estás tan tranquilito, empieza un túnel muy oscuro por el que vas a una velocidad absolutamente increíble y de repente parece que trasciendes a otro plano, a otro lugar. Yo os tengo que pedir perdón porque os voy a contar o voy a volver a repetir algunas de las experiencias que seguro que habéis escuchado, pero como no me puedo inventar las experiencias y no tengo tiempo para vivir más o para que me ocurran, pues algunas las voy a repetir y os pido disculpas por eso. Yo tuve la ocasión de vivir una experiencia CM, estaba a punto de morirme 2 veces, debo ser muy bruto, y una de ellas era en Haití, volviendo a Haití. Si queréis os la cuento. Había estado, supongo que ya la historia la sabéis, en Haití me enseñaron un diablo, el diablo hizo una serie de profecías sobre mí. En aquella ocasión que yo llevaba un equipo de televisión no le pude grabar. ¿Se escucha bien? ¿No está muy alto? Vale. No le pude grabar y volví otras 6 ocasiones más a Haití, que es el país más tremebundo que yo conozco de la Tierra, para intentar explicar qué es lo que significaba aquel ser que yo había visto. Supongo que conocéis la historia, ¿no? Otra vez la tengo que contar. Bueno, íbamos con un equipo de televisión, seré breve. Íbamos grabando diferentes cosas en México, por toda la Amazonía, creo que estuvimos en Brasil, y habíamos recalado en Haití, donde yo tenía un amigo, que era el cónsul de la embajada española, y le habíamos encargado, queríamos grabar rituales de vudú auténticos, y bueno, él empezó a buscar por allí, ¿no? Imaginaros en un país como Haití, ¿no?, que alguien del cuerpo diplomático te encargue una cosa, pues daba mucha responsabilidad, ¿no? Y nada más llegar, llegamos por la mañana, por la tarde estuvimos reunidos en su casa, y de repente me dijo: Miguel, tengo al segundo bokor, sacerdote más importante de la religión vudú, y si quieres puedes hablar con él, ¿no? Dije, perfecto. Le habían encargado que nos buscara rituales de vudú, lugares donde se hicieran, ¿no? El vudú, no hay que confundirse, es una religión, no tiene nada que ver con la magia negra, con esas cosas malas que nos han contado por ahí, ¿no? ¿Te va bien o falla algo? Como si no tiene nada que ver con historias extrañas que nos han contado, ¿no? Yo hablé con él por teléfono y de repente en francés me empezó a decir cosas de mi vida, ¿no? Imaginaros, yo acababa de llegar a la isla, este es un tipo que no me conocía, me dijo, te pasa esto, te pasa lo otro, tal. Dije, bueno, sorprendente. Le encargaron quedar conmigo la mañana siguiente. El equipo que venía de televisión conmigo, veníamos muy cansados porque veníamos de la selva. Le dije, vosotros descansáis, yo me adelanto a ver qué encontramos y por la tarde nos movemos. Teníamos una entrevista con el nuevo presidente que había salido en Haití. Entonces yo esperaba encontrarme la idea que uno tiene de un ser espiritual, ¿no? Y cuando llegó este bokor, se llamaba Guelín, era un tipo, pues iba con cadenas, el típico negrata de Nueva York, de esos con cadenas, con unas camisas de flores que, vamos, yo no me las pongo ni en carnaval, unos pantalones. Y dije, ¿tú eres el brujo? Sí. Me monté en el coche con él, iba yo conduciendo y de repente me decía, ¿quieres ver un diablo? Y me miraba así muy fijamente, ¿no? Y decía, Guelín, venga, ¿quieres ver una diablesa de 3 pechos? Aquello era todavía peor, ¿no? Súper gigantesca. Digo, Guelín, vamos a buscar sitios donde haya rituales, ¿no? El caso es que anduvimos un montón de sitios, en ningún lugar hacían una misa auténtica de vudú, y me dijo, vamos a ir a ver a un primo. Me hizo comprar una botella de ron y unas velas. Era una especie de estratagema para sacarme el dinero, pero yo no llevaba gurdas el dinero de Haití, lo pagó él y llegamos a un lugar. Era una sala que era la mitad de esta, más o menos, así como esta, sí, imaginar cortada por la mitad, toda llena de dibujitos, y en el centro había una especie de, yo lo llamo la caja de zapatos, una especie de receptáculo como de 1,80 m, así, a esa altura, un poquito más alto quizá, todo tapado con una tela, ¿no? Y me dijo, aquí es donde vas a ver el diablo. Dije, bueno, ya que estamos aquí.
Nos sentamos, taparon aquí ya, primero levantaron la caja y dije, ¿puedo mirar? Y dice, pasa, entra, haz lo que quieras. Empecé a tocar por allí, a mirar si había dobles fondos, puertas ocultas, y había calaveras, muchos huesos, muchas manchas de sangre, cartas de tarot, había cuchillos y había tijeras. Revisé todo, cerraron, nos sentamos y empezaron a invocar en creol una letanía. En un momento determinado, luego si sois susceptibles yo no tengo la culpa de que soñéis por las noches, ¿eh? En un momento determinado aquella caja empezó a saltar y dije, ostras, pero saltaba con mucha violencia, ¿no? Al cabo de un rato empezó a sonar una voz dentro, una voz a la que le patinaba la R, así como gangoso, ¿no? Y empezó a hablar con los que estaban allí, ¿no? Y dije, qué extraño, ¿no? Yo enseguida pensé que era una especie de truco, ¿no? Había alguien hablando en otra habitación y con una manguera era capaz de sacar aquel sonido, ¿no? La historia siguió, esa voz hablaba con la gente que estaba allí y de repente se dirigió y dijo, ¿quién es ese blanco que está ahí? Y Eleni y el resto de la gente, negritos que estaban conmigo, le dijeron, yo tengo un cargo dentro de tenía religiones afrocaribeñas, que es un poco como el ejército, ¿no? Y es el cabo Furriel Miguel Blanco que ha venido a verte, que tal que cual. Entonces siguió hablando y de repente en un momento empezó a hablar conmigo en francés. Y luego cuando le dijeron que era español, empezó a hablar conmigo en castellano. Y me dijo cosas de mi vida absolutamente increíbles. Hubo un momento en que me preguntaron qué quería hacer, ¿no? Y Aline y la gente me decía, ¿quieres matar a tu mujer? No estaba casado. ¿Quieres matar a no sé quién? Digo, no quiero matar a nadie, quiero verle solamente, ¿no? Y me decían, es muy peligroso. Yo seguí insistiendo y al final pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja, pero antes yo quise comprobar si realmente había alguien dentro, ¿no? Y cogí la botella de ron y me dijeron, ten cuidado, porque es muy violento y te la puede quitar de la mano y te puede hacer daño a la mano, ¿no? Levantaron un poquito aquella cortinita, yo metí la botella y efectivamente había algo que lo cogía, ¿no? Exactamente igual pasó con las velas. Entonces dije, realmente hay alguien dentro, ¿no? Al cabo del rato, como dije que quería verle, levantaron aquella cortinita y apareció el ser más extraño que yo he visto en mi vida. Un enano de 1,20 m de estatura, blanco, absolutamente blanco. Imaginaros un blanco en un país de negros como es Haití, que caminaba desde el fondo de la cajita hasta donde yo estaba y que levantó la mano, ¿no? Yo quise tocarle y me dieron un golpe, ¿no? Y dijeron, está prohibido tocarle, ¿no? Pero nos mantuvimos durante cierto tiempo mirándonos. Y aquí, por si queréis preguntar, que acabo de salir de una gripe, no me dejas que pregunten. Ay, es que si empezamos a preguntar, Miguel. Espera que me voy a coger una pastillita. Nos habíamos quedado en que tú habías tenido un ECM. Voy ahora mismo con ello, ya verás, espera. Aquel diablo me dijo un montón de cosas, no pude grabarlo y volví 6 veces a Haití, buscando una explicación a esa historia que había vivido, ¿no? El 6º o 7º viaje, regresado de Haití, y me pasó exactamente lo que el diablo me había dicho. Me puse enfermo, tenía una empresa, perdí la empresa, perdí mucho dinero y me puse enfermo de los pulmones. Él me dijo, ten cuidado que vas a coger una enfermedad muy extraña, nadie va a saber lo que es y vas a estar a punto de ir al otro lado, ¿no? Había ocurrido 6 años antes, como os dije, ¿no? 6 años después llego a España, venía de Haití, me fui a Canarias a ver a mis padres y de repente, el día de Nochevieja, dije, regreso a casa, llamé a unos amigos y les dije, llevarme al hospital que me estoy muriendo. Me metieron al hospital, me hicieron un montón de pruebas, no sabían lo que estaba ocurriendo y el día 5 de enero, el día de Reyes, me cambiaron de sitio y de repente sentí esa experiencia del túnel. En un momento determinado, yo tengo experiencia en hacer viajes astrales, ¿no? Pero en un momento determinado sentí como que algo me succionaba por ese túnel que hablábamos antes, ¿no? Y al final del túnel de repente una luz cegadora tremenda. Y de repente empecé a sentir a los doctores que decían, se nos va a aplicar no sé qué. Y en ese momento me sentía tan a gustito que dije, va, no, me da igual marcharme, ¿no? Instantáneamente ocurrió algo que me llamó mucho la atención. Hubo una especie de explosión, a mí no me estaban esperando ni familiares ni nadie
conocido, ¿no? De repente hubo una especie de explosión y aparecí en un lugar sentado que más tarde supe era una iglesia, un lugar en Perú, se llamaba Cajamarca, era el pueblo, la ciudad, ¿no? Y yo de repente aparezco allí y a mi lado había un ancianito y un niño, ¿no? Y debía aparecer de repente, ¿no? Porque dice, anda. Y el anciano me miraba y el niño dice, anda, ¿de dónde vienes? Digo, debo estar muerto, le decía yo, ¿no? Y dice, ¿qué llevas encima? Llevaba los aparatos, supongo que me veían con ellos, ¿no? Con el respirador y toda serie de cosas, ¿no? Dice, ¿y eso que llevas tan raro? Y yo me miraba y decía, no sé. En un momento determinado sentí que volvía otra vez, como si me hubieran retenido, los médicos estaban haciendo cosas, y volví de nuevo a mi cuerpo. Maldije un montón de círculos. Vi que estaba allí, me podías haber dejado. Pero de repente otra vez abría los ojos o los cerraba, volvía a ese lugar, ¿no? Y me volví a mantener en ese lugar donde estaban los inditos. Decían, ¿te has ido? ¿Cómo te has ido tan rápido? ¿Ya has vuelto? Y estuvimos hablando de una serie de cosas, ¿no? Esa experiencia para mí ha sido una experiencia que no he llegado todavía a explicarme. No he estado en Cajamarca, he estado como 10 veces en Perú, pero no he ido a Cajamarca. Y espero ir uno de estos días para ver si me encuentro con ese indio y con ese niñito, a ver qué me cuentan. Esa fue mi primera experiencia de ECM cercana a la muerte, donde entendí un montón de cosas que tienen que ver con los túneles. ¿No me dejas que pregunten? Muchas personas. ¿Muchas personas qué? Vale. Lo hemos vivido. Es muy curioso porque se ha hecho una serie de estudios preguntando a la gente qué es lo que ven al final del túnel. Esa experiencia del túnel, como os digo, nos ha acompañado cuando nacimos, excepto, curiosamente, los niños que nacen por cesárea, que no salen por ese túnel, y lo vamos a vivir todo en el momento que nos vayamos de aquí. Tener eso en cuenta. Entonces han empezado a preguntar en varios hospitales donde hacían experiencias que tenían que ver con ECMs, trataban de buscar explicaciones a los pacientes qué significaba para ellos o qué había al final del túnel. Y contestaron 4 cosas. ¿Sabéis lo que eran? La primera, lo que sentían era el miedo. El miedo nos acompaña. Quiero que un poco, lo tenía que haber explicado antes, ¿no? Situéis todo lo que vamos a contar en vuestro ámbito, ¿no? En algo que os pueda, si puede ser, serviros a vosotros, ¿no? La primera cosa es el miedo. Todos tenemos miedo a un montón de historias, ¿no? Y quizás es el arma que mejor saben utilizar los poderosos para que no hagamos determinadas cosas. Y el miedo es el primer peligro del hombre de conciencia. Es decir, si quieres llegar a vivir profundamente, tienes que enfrentar el miedo. Preguntaos a qué tenéis miedo vosotros. Y si queréis os cuento yo historias de miedo. Pero tratar de aplicarlo luego en vosotros, ¿vale? Uno de los momentos a mí me gustaba, y perdón porque voy a volver a repetir historias, ¿no? Me gustaba mucho pasar miedo antes, ¿no? Ahora tengo un hijo de 10 años y ya te empiezas a preocupar, que no le pase nada a él, que tal, que cual, pero antes yo me metía donde fuera, ¿no? Volviendo de Haití, era curioso también. Yo siempre cuando regresaba de grandes viajes, en Navidad iba con mis padres que pasaban el tiempo en la isla de La Palma, pasé con ellos la Nochebuena, la Nochevieja, y después de tomar las uvas, como no me gustan mucho los follones, me fui a la caldera de Taburiente. No sé si conocéis la caldera de Taburiente. Son los lugares más vírgenes del mundo. Hay lugares donde aún no ha pisado el ser humano, más que el Amazonas y más que en otros lugares, ¿no? Está en la isla de La Palma y es la caldera de un volcán. Un volcán que dicen que si se activa, que puede activarse, va a provocar un gran maremoto que puede acabar con todas las ciudades de la costa cercana a Nueva York y todo eso, ¿no? Los americanos lo conocen mucho más que nosotros. Estaba yo con ellos, terminé las uvas y me voy. Cogí el coche de mi hermana y me marché a la caldera de Taburiente, que hay una serie de pasillos más estrechos que esta mesa y hay barrancos de 1000 metros de profundidad. Yo me marché para allá para estar solo, tranquilo, meditar y comenzar el año con buenas ideas, ¿no? En un momento determinado estaba sentado y vi 2 luces en el cielo y dije, wow. Sabéis que en Canarias pasan muchas cosas raras, ¿no? Aparecieron 2 luces y dije, a ver si están por aquí, ¿no? Eran luces que no podían provenir de coches ni de... no había nada habitado en la zona donde yo estaba, ¿no? Dije, bueno, lo dejé ahí. Seguí caminando, me volví a sentar a meditar y en un momento determinado había pasado como 2 horas de estar ahí dentro, siendo una voz. Estaba al lado de una piedra que le llamaban, creo que la piedra de Don Manolo o algo así, una especie de monolito grande
que era donde los guanches hacían rituales, hacían trabajos, la gente que trabajaba, que vivía en aquella isla, ¿no? Y en un momento determinado estaba viendo la luna, estaba viendo aquella roca, siento una voz que me dice dentro de mí: Miguel, corre. No sé si alguna vez habéis sentido voces de esas no extrañas, ¿no? Voces que te avisan de algo que está ocurriendo, ¿no? Yo sin pensarlo me levanté y salí corriendo. Y salí corriendo, imaginaros casi sin linterna, por una serie de pasillos como estos, y detrás de mí sentía algo que venía corriendo a una velocidad tremenda. Que de repente caminaba a 4 patas y de repente se levantaba a 2 patas y que iba jadeando. Y que cada vez corría más, ¿no? Yo recuerdo que nunca he sentido una sensación tan intensa de miedo como en aquella ocasión, ¿no? De vez en cuando miraba, había curvas y miraba y veía que realmente venía algo detrás de mí, ¿no? Y yo cada vez más deprisa, ¿no? Había dejado el coche mirando para abajo con las puertas abiertas porque es costumbre en la isla hacerlo, y de repente llegué al coche, me metí por la ventanilla, el coche no arrancaba y aquello que llegaba, imaginaros. Nunca he entendido, el coche arrancó por fin, me fui alejando de aquella historia y vi una sombra peluda, grande, que me estaba mirando, ¿no? Cuando llegué a casa se lo conté a la gente, ¿no? Y dijeron, bueno, había habido otras experiencias, pero nunca he entendido tampoco, son algunas cosas que me ocurren en mi vida, ¿no? ¿Qué era aquello, qué era aquel ser o aquella cosa que me perseguía, ¿no? Lo que sí me hizo pasar mucho miedo. ¿Habéis sentido alguna vez alguna sensación de miedo tremenda? Bueno, pues analizaros, porque dentro de vosotros, seguro, hay un miedo ancestral, terrorífico, que os está impidiendo hacer un montón de cosas que luego vamos a intentar ver. No os cuento más historias de miedo, pasamos a lo siguiente. La segunda cosa que la gente definía que veía en el túnel era lo sobrenatural o lo misterioso. Este año, estando en uno de mis lugares favoritos, en Tikal, en Guatemala, había un personaje que se llamaba Danilo Rodríguez, que era una especie de chamán maya, que nos hizo una serie de experiencias, ¿no? Me decía: Miguel, lo sobrenatural es lo natural, lo normal en la vida de los hombres. Lo que pasa es que nos hemos alejado tanto de esa serie de cosas, hemos puesto tantas barreras que de repente no nos ocurren esa serie de asuntos. Fijaros qué curioso, lo sobrenatural es lo más natural en la vida del hombre. ¿Os ha pasado alguna cosa sobrenatural? Pensarlo, luego quiero preguntas. A ti sí, ¿eh? Tengo poderes, ya me he dado cuenta. Luego me contáis, ¿vale? Si no os ha pasado es quizá porque lo estáis negando, ¿no? Yo he tenido muchas experiencias, afortunadamente, ¿no? O algunas de ellas, ¿no? Quizá porque la primera cosa, ya lo contaba en otras charlas, yo no digo a priori que eso pueda ocurrir. Entonces de repente ocurre. México. Habíamos estado con mis guerreros, mis hermanos guerreros del arco iris. Perdón si vuelvo a contar las mismas historias. Habíamos hecho como 2000 kilómetros. Estábamos en Playa del Carmen, veníamos del DF. En el DF hemos hecho una serie de experiencias de temazcales y una serie de cosas, y entregábamos a las personas un espejo de obsidiana, que es una piedrecita. Y le dije a uno de ellos, que se ha ido hace poquito, el guerrero, el chamán, dije: entonces necesito un espejo de obsidiana. Y me dijo: no tengo, Miguel, me los he dejado en el DF. Dice: pero no te preocupes, que ya aparecerán. Habíamos llegado a un hotel en Playa del Carmen, un sitio turístico, no sé si lo conocéis, súper chulo, 5 estrellas, súper bonito, y yo me despido de la gente con la que estaba, me fui a duchar, y de repente me meto solo en la ducha, estaba un compañero mío en la habitación, y veo que cuando termino de la ducha veo que hay 3 toallas, y en la del medio una reunida, o sea, cogida con un cordón, ¿no? Y dije: joder, qué detalles tan bonitos tienen en este hotel, ¿no? Y no sé por qué me dio por tirar de esa toalla, podía haber cogido la primera o la última, ¿no? Tiré la toalla y ¿sabéis lo que apareció? El cristal de obsidiana que le había pedido a Tosli. De repente me caí al suelo y sintió el ruido Julio, una persona que estaba conmigo, y dice: Miguel, ¿qué te pasa? Y dije: mira, él me había escuchado preguntarle, pedirle a Tosli aquella cosa, ¿no? Nunca me he explicado cómo aquello había aparecido allí, quizá porque hay ciertas cosas que no hay que explicarse, ¿no? Pude hablar con él por teléfono al rato. Dice: ¿te ha gustado? ¿O qué te ha parecido? Y le dije varios tacos que no puedo decir aquí porque están grabando, ¿no? Nunca he entendido cómo es capaz alguien o cómo pueden ser
esa serie de cosas, ¿no? Sobrenaturales, pero son las cosas más normales y naturales que ocurren en la vida cuando te metes un poco a vivir en profundidad. ¿Qué hora es? Lo contaba creo el año pasado. Una de las últimas que me ocurrió sobrenatural, ¿no? Estaba con gente en una playa de Senegal, hay como casi 1000 kilómetros de playa desde Mauritania, desde el Sáhara para abajo, playas absolutamente vírgenes en el Atlántico, ¿no? Un mar embravecido tremendo, y a mí me gusta mucho bañarme de noche y en todos los lugares, ¿no? Entonces fui con un grupo de gente que me acompañaba, nos acercamos a la playa, íbamos caminando y de repente empezó en el agua un montón de lucecitas. ¿Sabes que hay un fenómeno que de repente hay una especie de bacteria, o no sé cómo se llama, o alga, que produce luminiscencia, ¿no? Y dije, qué bonito, ¿no? De repente empiezas a caminar y aquello se te junta y es súper bonito, ¿no? Pero aquello de repente no era exactamente así, ¿no? Había un montón de olas, yo estaba preparándome para tirar una ola, en una de ellas había mucha de esa luz, la ola se levantó, como cuando va a romper, y ¿sabéis lo que apareció enfrente a nosotros? Viéndolo un montón de gente que estaba conmigo, un ser, figura femenina, llena de luz, blanquecina, súper bonita, como si te hubiera el pelo que le caía con el agua, ¿no? Que de repente se paró frente a la ola como si hubiera tenido un momento de vida, ¿no? Y yo que me iba a tirar dije, le eché, ¿qué es eso? Y me eché para atrás. Cayó el agua, se deshizo aquella forma, ¿no? Pero todos lo vimos, ¿no? La gente que estaba, que tenía más estudios que yo, decía, debe ser una nereida, ¿no? Uno de esos guardianes de las aguas cuando están limpias y no hay contaminación del ser humano, como era esa zona, ¿no? Increíble ver aquella otra cosa. Tercer cosa que había visto la gente, o que creía que había al final de ese túnel, la luz. Parece que toda la gente que ha tenido experiencias de vida después de la vida ven esa luz, como se ve cuando sales del útero materno, ¿no? Al final ves una luz. Lo que pasa es que en el caso cuando naces parece que esa luz molesta. En el caso del momento que te vas, esa luz no molesta. Y os pido que hagáis un experimento si queréis, ¿me permitís? Cerrar los ojos y frotaros los ojos así, como cuando eres un niño y tienes sueño. ¿No veis la luz? ¿No veis cómo sale luz en el ojo? Esa es la luz que tenemos dentro. Si lo hacéis bien, luego salen formas y salen chispitas y salen estrellas y sale un mogollón de cosas, ¿no? Pero sale algo que está íntimamente ligado con nuestro ADN y con las células, que es una luz. Es la luz que todos llevamos dentro, que vamos perdiendo a medida que la vida nos va ganando la batalla y no superamos los problemas. Me gustaría que luego en casa lo hicierais para que fijarais bien en esa lucecita, ¿no? Se han hecho experimentos cuando están trabajando con células madre y con ese tipo de cosas, que las células del ser humano van a la luz, a lugares donde hay luz. No van a lugares que están oscuros. Fijaros qué curioso, ¿no? Por tendencia natural el ser humano, nosotros tenemos que ir hacia la luz. Y la tenemos dentro. Cuando haces así, lo descubres, se puede descubrir de muchas maneras, ¿no? ¿Os cuento experiencias de luz? ¿Queréis? De pequeñito yo lo contaba muchas veces, ¿no? Yo iba a la escuela en América, la escuela no era jardín de infancia, y miraba a la profe, al la seño, y veía un aura de luz que la rodeaba, ¿no? Aquí no es mal sitio para ver el aura de la gente. Teníamos que estar un poquito más cerca de allí, ¿verdad? Para que se viera. Creo que Paloma algún día lo vio, ¿no? ¿Quién más lo vio? Paloma, ¿no lo habías visto? ¿Qué vi? Laura. ¿Y cómo era? Y mi hermano Javier también te la vio. ¿Y cómo era? ¿Sí? ¿Cómo era? A ver, era clara. Tenía colores amarillos y azules. ¿Y eso es bueno? Buenísimo. Pues la veía, me llamaba mucho la atención, ¿no? Esa cosa, o esa facultad, o ese don, o eso, me acompañó durante mucho tiempo, ¿no? Yo estoy de psicología, estuve pasando consultas durante mucho tiempo y me fiaba de esa luz que veían la gente para tratar de ayudarles, ¿no? Nunca cobré ni un duro, hasta que, bueno, tuve que dejar ese asunto y perdí esa capacidad de ver la luz. Pero esa luz la tenemos todos. Vimos una luz también, no sé si pasó cuando hicimos el temazcal. Habla un poquito y me lo cuentas tú. Pues yo no recuerdo la experiencia. Yo os cuento otro momento en el que vimos esa luz preciosa.
recuerdo que Toshli justamente nos hizo dar un paseo. Había como una especie de comunicación entre todos, que era gente que no nos conocíamos de nada, y había como cuando entramos en la tienda, digamos, había como la sensación de un cordón entre todos. Cuando el temazcal llegó al punto más fuerte, tú podías ver en las personas los contornos estos de luz, los contornos, y era una cosa muy curiosa, muy curiosa. Y al salir, al final, cuando sales de la tienda, te cae un poco de agua, esa luz era como que te salía de ti, una cosa así, sí, como chispas, fue muy curioso. Lo ha contado él. Yo vi la luz también unos cuantos años antes en México, en un ritual de temazcal con ese guerrero, ¿no? No sé si sabéis lo que es un temazcal. Hay una especie de tienda de campaña, a veces hecho de barro, de piel, depende, ¿no? Es algo que utilizan desde las tribus del norte de América, incluso Canadá, hasta los pueblos más al sur de... ¿Te quieres sentar aquí un ratito? No. Hasta los pueblos más al sur de Mesoamérica, ¿no? Entonces se meten ahí en una especie de tienda, significa para ellos el útero materno o el centro del universo. En el centro de aquel lugar hay una especie de agujero donde se meten piedras que abueletas se llaman. Son piedras sagradas que previamente se han calentado en un fuego sagrado. Y entras semidesnudo, ¿no? Te metes allí dentro. Sirve ese ritual para purificación, para curar, para montones de cosas, ¿no? Entonces yo entré con ellos, era un ritual de guerreros, un ritual en el que había que abrir muchas puertas que te dan paso a otros niveles de conciencia, ¿no? Y era la primera vez que yo lo hacía, ¿no? A la segunda puerta yo dije, quiero salir de aquí porque me moría. Creo que se llegaba hasta 85 grados de calor, imaginaros. No sé si 87, la sangre empieza en ebullición, ¿no? Pues lo mantenían hasta 85 grados, ¿no? Había una abuelita, una señora, una chamana que decía cosas, y luego estaba Toshli y otros chamanes que te iban diciendo, ayudando en el viaje, ¿no? Se abría y se cerraba la puerta y era el momento que podía salir, ¿no? Pero yo dije, hay que aguantar. Imaginaros, un guerrero español, llegado de la madre patria, tenía que aguantar allí lo que hicieran aquellos mexicas, indígenas, salvajes, que tenían pelo largo y tremendos, que eran todos. Hay un teléfono por ahí sonando. Recuerdo mucho, Miguel, que en el temazcal te pregunté cómo iba a ser todo y tú te reíste. Y Toshli, cuando nos acercamos, le pregunté qué iba a pasar. Y cogió una madera y me la pasó por el pecho así. Y yo dije, me voy a quedar callado y no voy a decir que me duele. Y me miró fijamente, pero esa mirada no la olvidaré nunca, nunca. Y después al salir, cuando salimos, me dijo, el guerrero cuando entra en silencio, sale mirando al sol y se postra en silencio. Aguanté la experiencia y de un momento determinado, cuando ya había salido la gente que no quería seguir los pasos, ¿no? Vas tomando posiciones más a gusto, ¿no? Nos tumbamos cada uno en posición fetal, ¿no? Porque ahí es cuando va a empezar el viaje. Y de repente vi como de la cabeza de todos los que estábamos ahí salía una luz intensísima de color azul, un azul eléctrico muy bonito, con tonos blanquecinos y amarillos, ¿no? Y se juntaba en el centro de aquella tienda de campaña, ¿no? La sensación de ver aquella luz fue absolutamente increíble para mí y supongo para la gente que estaba sintiéndolo, ¿no? Y hubo un momento, una historia que quiero contaros dentro de toda esa experiencia que tiene que ver con algo que vamos a vivir nosotros. Allí iban pasando según las puertas, decían, bueno, es el momento de reconocerte, es el momento de tal, y hubo un momento que era el momento del perdón. En ese instante, sin saber por qué, ¿no? Por la propia dinámica de la experiencia y el calor que iban metiendo, acordaos que todavía seguía habiendo calor, un calor tremendo, ¿no? Que yo quería quitarme de encima, pero conseguí la clave, ¿no? Había la abuelita y Toshli, la gente que estaba, decía, alíate al calor, no luches contra él, que el calor sea tu combustible para el viaje, ¿no? Entonces cuando renuncias a luchar contra algo que está ahí fuera, ¿no? De repente lo asumes, lo asimilas y forma parte de, incluso llega a ser bueno para ti, para el trabajo, ¿no? Entonces llegó el momento de ese perdón que decía, no, ahora decir, quedaros solos y perdonaros, ¿no? ¿Y sabéis lo que ocurrió? Empezaron, yo me acordaba, esto suelo tener muy mala memoria, ¿no? Porque vivo muy al día, el aquí y ahora, ¿no?
pero de repente empezaron a aparecer decenas de personajes que yo había conocido cuando tenía 2 y 3 años, ¿no? Y me acordaba perfectamente de ellos, ¿no? No solamente me acordaba, sino que veía o rememoraba toda su historia, ¿no? Lo que había hecho con él, etcétera, ¿no? Y en un momento determinado empezaron a aparecer gente a la que yo había hecho daño, ¿no? Apareció un niño en la India, siempre cuento esta historia, ¿no? Un niño que le faltaba un brazo, que me quería llevar, ¿no? Y al que rechacé varias veces, ¿no? Entonces apareció delante de mí y yo me acordé de la historia de lo que le había hecho, ¿no? Y dije, perdóname, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Perdóname, pero él seguía estando ahí, moviéndose, como un holograma, ¿no? Llegó un momento en que tuve que entrar dentro de él, ¿no? Y sentí que él, con aquel encuentro que había tenido con aquel blanquito, había pensado que iba a poder llevarle en su rickshaw, en su bicicleta, y iba a conseguir $10. Con esos $10 iba a dar de comer a la familia durante toda una semana. Es decir, vi todo su proyecto que había hecho con el encuentro conmigo, ¿no? Y vi en el momento en que aquel blanquito que era yo, le dije, tío, le había rechazado, ¿no? Porque era un niño que le faltaba un brazo. Imaginaros un niño con una bicicleta manejando en Nueva Delhi sin un brazo, ¿no? Y a mí me pareció tan así, le dije, tío, vete. Entonces, en ese momento al niño se le cayó el mundo. Y yo sentí, en aquel instante, lo que había hecho con él, ¿no? Entonces, cuando lo sentí, después de que lloras y lo asimilas, le pedí perdón y él sonrió y se marchó. De repente apareció una novia mía, a la que había hecho otra trastada, y así lo mismo, ¿no? Y así con todas y cada una de las personas que había hecho daño en mi vida y de las cuales a veces no tenía ni conciencia, ¿no? Pero además, en una velocidad sin tiempo, ¿no? Aparecían, estaban hasta que tú vivías dentro de él lo que habían sentido, y cuando lo asimilabas y lo sentías, es cuando se diluía y aquel ser te sonreía y se marchaba. El momento más duro que yo he vivido en mi vida, o los momentos. Y además era un momento sin tiempo, no sabía si habían pasado media hora, 2 horas, 5 minutos, un instante. Eso es lo que vamos a tener que vivir en el momento de la muerte. El día del juicio final, ¿recordáis que lo dice con ese carácter religioso, algo parecido, ¿no? Vamos a tener que asimilar las diferentes cosas que hemos hecho en este plano para poder pasar al siguiente. Y ahora sí me paro un poquito, si me permitís, ¿vale? ¿Hay preguntas? ¿Es posible hacer eso mientras vivimos? Claro, de hecho, si fuéramos conscientes de las cosas que hacemos, conscientes, al final daremos quizá alguna clave, te darías cuenta de lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, y pedirías perdón. Me refiero a morir mientras vivimos. ¿A morir cómo? A morir mientras vivimos, de tal manera que la vida y la muerte vayan juntas. Wow, vaya pregunta, colega. Quédate y luego hablamos un ratito si quieres. Vale, luego hablamos. La vida es como una carretera entre 2 túneles. No sé si os habéis dado cuenta. El que nacemos, el que vamos a encontrarnos al final de la vida. Y como una carretera, está llena de señales. Cuando salimos con el cochecito ahora, pues hay señales que te ponen velocidad para que vayas más despacio, que hay curva a la derecha, que hay estaciones de servicio, etcétera, etcétera. Si nos sabemos aliar con la vida, nos dará constantemente señales de por dónde ir. ¿Habéis tenido señales en vuestra vida? Las señales aparecen como aparentes casualidades, ¿no? Escuchando un programa de radio, un Radio Nacional, Espacio en Blanco, o cualquier otro, leyendo un libro. Cuando estáis teniendo esas señales, son indicios de que estáis conscientes, de que tenéis los ojos abiertos. Pero si hay quien dice, ves, tú me preguntabas la vida y la muerte, ¿no? La vida puede llegar a ser tan sencilla, que no fácil, simple, que no sencilla, mejor dicho, sería simple la palabra, ¿no? Que si te alías a ella es como cuando vas por una carretera, te va dando constantemente señales de cómo tienes que hacer, de cómo tienes que correr, de que vas pasado de velocidad, etc. Y simplemente es dejarse llevar, porque somos un producto tan amoroso, tan potente de la propia vida, que tiende a cuidarnos. Por eso nos ayuda. Lo que pasa es que hemos renunciado aparentemente a esa ayuda. Cuando deja de ser nuestra aliada, la vida, es cuando no nos damos cuenta de esas señales. ¿Y sabéis por qué no nos damos cuenta de esas señales? Desde mi punto de vista, porque nos hemos creado persona
es un máscara, no es un personaje. Nos hemos creado cada uno de nosotros un personaje para poder defendernos y vivir en la vida, ¿no? Y ese personaje ha llegado a ser tan rígido que la vida no puede salir. No puede salir la luz que tenemos dentro, algo natural. No sé si lo captáis. Ahora sí, si queréis preguntas. Buenas noches, Miguel. Yo quería preguntarte sobre tus viajes astrales. ¿A dónde vas? ¿Con quién te encuentras? Si son experiencias espontáneas o provocadas. Durante mucho tiempo traté de... Gracias, porque era otra de las cosas que quería contaros ahora, ¿no? De conocer cómo funcionaba esa experiencia del viaje astral, ¿no? El otro día estaba con un personaje muy querido para mí que me contaba que en el momento de la siesta, de forma inconsciente, de repente salía del cuerpo y veía cosas, ¿no? Lo hacemos todos. En momentos determinados de la noche hay un momento en que nuestro espíritu, nuestra alma, esa energía, esa luz, llámalo como quieras, sale y viaja a otros lugares. Pero se puede hacer de forma consciente. Y yo lo hacía, ¿no? Y lo primero que sientes, una vez que te relajas y eso, ¿sabes qué es? El miedo. El miedo más acongojante que puedes sentir en tu vida. Claro. Como el primer peligro del hombre de conciencia que os decía antes, ¿no? Algo que nos acompaña en la vida siempre, ¿no? Y es el miedo a lo desconocido. Cuando lo superas, de repente te ves ya fuera del cuerpo y te puedes marchar con plena conciencia, ¿no? Y un detalle clarísimo, dice, empiezas a vivir. Un detalle clarísimo de que estás ahí fuera es que eres capaz de percibir por cada uno de tus células. Y sientes y hueles y escuchas y... O sea, es una capacidad de percepción absoluta, ¿no? ¿Dónde vas? Un día apareció en mi habitación un ser vestido de blanco que me dijo que me iba a dar algunas respuestas y me llevó a un sitio, a un templo, no sé lo que era. Pero la estructura o la imagen física era de un templo. Un templo de grandes columnas donde había gente como él, vestida de blanco, caminando, y donde hacían cosas. ¿Dónde vas? Cuando empezaba a practicar las experiencias de viaje astral, quedaba con un amigo mío y le decía, apunta una frase o lo que quieras, la metes en el primer cajón de tu mesilla y yo vengo a verte esta noche. Y mañana hablamos. Yo llegaba por la noche, hacía el viaje astral, abría el cajoncito, leía la frase y le decía, al día siguiente cuando nos encontrábamos, pues, ha ganado el Atleti de Madrid. Cualquier tontería de frase que había escrito, ¿no? Para mí aquello era la prueba de que estábamos en contacto. ¿Dónde vas? Donde quieras ir. Donde necesites ir. Y es la experiencia más increíble que puedes llegar a vivir, una de ellas en estos planos. ¿Alguna otra pregunta, si queréis? Cuando uno se muere, ¿qué tiempo crees tú que transcurre hasta que entra en el túnel uno o es inmediato? No, inmediato. Cuando te estás yendo, la experiencia del túnel es absolutamente inmediata. Vas a una velocidad tremenda. Yo cuando me estaba, de esa experiencia que os he contado, ¿no? De Reyes, en la que aparecía en Cajamarca, ¿no? Cuando instantáneamente salí fuera del cuerpo. Vi que entraban tenía una amiga que me estaba cuidando, llamó a los médicos y desde arriba, como cuando haces un viaje astral, vi que estaban los médicos diciendo se nos va, y empezaron a hacer cosas, ¿no? Instantáneamente sentí una fuerza que me llevaba por el túnel. Primero muy estrechito el túnel y luego de repente aparecí en ese lugar tan grande que era ese sitio de Cajamarca donde estaban aquellos dos personajes, instantáneo. Y luego... Una pregunta. ¿Esa imagen de Cajamarca era realmente real de Cajamarca de aquí de la Tierra? Porque entonces lo que era un viaje astral, no habías pasado... ¿Sabes lo que quiero decirte? Lo mismo que cuando tú haces un viaje astral, tú te vas a un lugar pero que existe en la Tierra y que tú ves a la gente viva que está en la Tierra. Sin embargo, las experiencias que te dicen es que cuando haces el paso del túnel, lo que tú ves es un más allá, para entendernos a nivel semántico. Entonces, ¿tú crees que cuando tú vistes a aquel viejito y aquel niño en Cajamarca, era la Cajamarca actual o era una recreación tuya de Cajamarca? No tengo contestación. Cuando vaya a Cajamarca me encuentre el ancianito. Claro, es que eso es fundamental. Eso es fundamental. Porque vi perfectamente el lugar. Yo sé que lo voy a reconocer cuando vaya allí, ¿sabes? Lo que me da miedo, entre comillas, es que de repente vaya y esté el ancianito y el niño y dije, ostras, igual es que aquí acaba esta historia, ¿no? No. Claro, esa es la forma de hablar. ¿Alguna otra cosa que queréis preguntar? Tu segunda escena. ¿Perdón? Tu segunda experiencia cercana a la muerte. Has dicho dos, ¿no?
Sí, pero bueno, esa fue más normalita, ¿no? Vi el túnel y luego vi a gente muy cercana a mí que me dijeron, te toca quedarte todavía. Porque la primera vez que hice un viaje astral y tuve que regresar un poco forzado porque entró alguien en la habitación, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Fue la sensación de imaginaros todo el aire que hay en esta habitación, que hubiera que meterla en una botella. Sentí como todo mi ser quedaba aprisionado dentro de un cuerpo, ¿no? Y odié esa sensación, ¿no? Entonces, en ese momento que me dijeron, todavía te queda, dije, joder, estos tíos, lo que era darme una vueltita por ahí. Yo quería preguntar... Porque, discúlpame, en ese otro plano hay una conciencia increíble, ahí es lo que realmente somos, ¿no? Nos hemos materializado aquí en un cuerpo, quizá para descubrir, quizá lo que contemos al final, ¿sí? Yo quería preguntar que, investigando sobre este asunto, a veces la versión de la ciencia dice que el viaje astral, o sea, el túnel, viene en dos ramas. La rama al momento de la muerte generamos una especie de hormonas, endorfinas, o no sé qué hormona es exactamente, sí. Y nos permite ver ciertas cosas o tener ciertas sensaciones, y aparte, luego la vista, la ciencia considera que hay unas visiones o unas cosas que provocan el estrés en la muerte, y una serie de argumentos para justificar el túnel. Entonces, ¿qué tienes que decir a eso? Fíjate cómo estamos de cuadriculados, que solamente aceptamos las respuestas de la ciencia. La propia ciencia, que decía antes eso, ¿no? Que esa serie de experiencias eran alucinaciones provocadas por tu propio cerebro, ahora dice, hay algo más. Algunas de ellas pueden ser eso, pero dicen, hay algo más. Y se está desdiciendo de eso que habían dado ya como un dogma. Fíjate que están diciendo incluso que la conciencia está fuera del cuerpo. Claro. Eso ya esas investigaciones. Y se han hecho experiencias de gente, lo contaba Miguel Pedrero, me parece, en el programa, en muchos hospitales donde ha salido un poco este estudio que yo os estoy trayendo, ¿no? De pacientes que estaban al borde de la muerte y de repente una enfermera le cogía la dentadura postiza y la metía en un sitio, ¿no? Le atendía, el tipo salía del trance y le decía a la enfermera, oye, dame la dentadura, y la enfermera decía, no se acordaba, no, la metiste en aquel cajón, ¿no? E incluso en muchos hospitales hacen pruebas de poner en partes altas del quirófano objetos, ¿no? Y luego le preguntan al tipo que está en la experiencia de vida después de la vida, sin darle, tratan de ser ahí cautos y no darle demasiadas medicinas, ¿no? Y el tipo dice, pues allá arriba había, yo que sé, un libro de Julio Verne, y se asombran, ¿no? Y ya te digo, los propios médicos están diciendo ahora a la propia ciencia que hay algo más. Sí. Quería preguntar, pasaste una noche en las pirámides, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen las pirámides? ¿Qué pasa ahí? ¿O entras en trance cercano a un viaje astral? ¿O qué puede...? Cuando llegas arriba, lo quiero volver a hacer ahora. Lo quiero volver a hacer a ver cómo me encuentro, ¿no? Pero cuando llegas arriba, no sé, he visitado, está la cámara del rey, el tipo que a mí me permitió dice, vamos a apagar las luces. Apagaron las luces y a mí me entró lo de siempre, el miedo, ¿no? Un miedo terrorífico que siempre que estoy ahí me hace pensar, ¿y si esto se cayera ahora, no? Millones de piedras encima de ti, ¿no? El miedo es aquello que te impide asentarte en lo que eres y decir, voy a enfrentarme a ver qué ocurre, ¿no? Cuando lo superas, yo me tumbé en el sarcófago, se ajustó a mí como si fuera una segunda piel y empezaron a pasar cosas. Primero sonidos. Empecé a escuchar infrasonidos, después luces e imágenes y empecé un viaje, ¿no? Si te podría decir, es lo más cercano a un viaje astral. ¿Qué era aquello que es la Gran Pirámide? No tengo ni idea, colega. Si lo supiera, pero seguramente se ha usado para eso. Hay una teoría que dice que en una determinada fiesta el faraón cada 30 años se renovaba. Iba a la pirámide, entraba dentro, hacía una serie de rituales y cuando salía iba a Saqqara, que hay una especie, ahí surgió los prolegómenos o las preliminares de la fiesta de los toros, ¿no? Una plaza súper gigantesca aquí al lado de la pirámide escalonada, salía un toro y si el faraón que había estado en la pirámide antes era capaz de hacerse con el toro, se había renovado, podía seguir siendo faraón durante un cierto tiempo. Hay gente que dice que servía para eso, pero de ahí a que, bueno, hay tantas historias que cuentan sobre ello que yo no tengo ni idea. Es un sitio para entrar y vivirlo, no hay que preguntarse tantas cosas, vivirlas. Digo yo, ¿eh? Sí. Sí, has comentado, Miguel, si no te he entendido mal, que las personas que nacen por cesárea no tienen la experiencia del túnel al final de su vida. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué vamos a ir por la eternidad? No tiene que ver con eso. No tienen esa serie de características
están tan impregnadas en ese tipo de nacimiento que tenemos normalmente, ¿no? No, te digo, esa encuesta se ha hecho en hospitales durante mucho tiempo con mucha gente y todos han definido más o menos lo mismo, ¿no? La gente que ha tenido cesárea, supongo que tendría miedo también, ¿no? Pero ya no ha visto tanto la luz, no ha visto esa serie de cosas de esa manera tan marcada, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué pasos se deben seguir para aprender a hacer viajes astrales? ¿Qué pasos hay que seguir? Sí, pues según tu experiencia. Primero, control de la respiración, relajación, control de la mente y del cuerpo, y luego no tener miedo. Te lo he dicho muy rápido. Todas las noches, como te digo, hay un determinado momento, esto está verificado, ¿no?, en el que pasas por determinados estados de sueño, ¿no? Las ondas del cerebro cambian de alfa a beta, pasan a otros, y en un momento determinado no se sabe qué ocurre con la conciencia, ¿no? Posiblemente salgamos y tengamos algún tipo de experiencia. ¿Cómo hacerlo de forma consciente? Yo te recomendaría al atardecer o la hora de la siesta, un lugar en el que estés tranquilo, comenzar a respirar. ¿Te sabes relajar? ¿Meditar? Sí. Respiras, con la respiración tienes control de tu mente, la respiración te provoca un control de tu cuerpo y una relajación, y llega un momento en que te paras, cuando lo hayas hecho bastantes veces, ¿no?, con conciencia. Entonces sentirás que tu cuerpo empieza como a fluctuar, una especie de mareo, ¿no? Si vences el miedo, tienes que tener la voluntad de querer seguir adelante, ¿no? Hay un momento en que hay un chasquido y sales fuera. Es cuando empiezas a sentir como que el cuerpo se te va durmiendo, como que ya es ajeno a ti el cuerpo, ¿no? Esa parte, es que hay todavía que me refiero un poco a eso. Empiezo a notar los labios ya dormidos, todo como ya no soy yo, ¿sabes? Y ahí ya me paro. Ya, pues si sigues con conciencia adelante, llegará un momento en que hay un chasquido, sales fuera del cuerpo, ese momento es el del miedo, ¿no? Ves abajo tu cuerpo y dices, estoy muerto, ¿no? Si lo dominas, comienza la experiencia. ¿Más preguntas que queréis? Hay una película que es unos estudiantes de una universidad americana que hacen experiencias de aposta. ¿Qué te parece? Las experiencias de vida después de la vida, ¿no? Se provoca la muerte. Se provoca la muerte con una... ¿Habéis escuchado la pregunta, no? ¿En base? Hay una película americana de unos estudiantes de una universidad que se producen en la muerte para luego vivir ese estado y luego volver a traerlos, ¿no? Se hicieron unas cuantas, está basado en hechos reales, unas cuantas experiencias en la universidad, ¿no? Pero luego lo prohibieron porque evidentemente es algo muy peligroso, ¿no? Algunos de esos que estaban participando en esas experiencias, los auténticos, definieron un poco lo que era toda la experiencia del túnel, junto con Raymond Moody y Elizabeth Kubler-Ross. Yo no lo haría, desde luego, no jugaría ese tipo de historias. ¿Más preguntas si queréis? Porque cuando dices que estás durmiendo el alma, o como quieras llamarlo, abandona el cuerpo, ¿por qué vuelve siempre al cuerpo? Porque vuelve siempre al cuerpo. Supongo que una cuestión de vibración, ¿sabes? Tu ser, llámalo como quieras, ¿no? Esa energía, esa luz, el alma, la voluntad, la conciencia, vibra con lo que tú tienes como cuerpo, ¿no? Entonces, había una historia que contaba Lobsang Rampa, ¿no?, que sabéis que no era un monje, como decían, sino era una especie de farsante que enseñó mucho a mucha gente, un fontanero. Decía que había un cordón de plata que te unía tu conciencia o tu cuerpo astral con el cuerpo físico, ¿no? Yo eso he podido comprobarlo. No es exactamente un cordón, pero ves que hay una vibración que te une, ¿no? Como te une a tu madre, o a tu padre, o a la gente a la que amas, ¿no? Es ese tipo de cosa que te mantiene unido y enganchado con eso hasta el momento de la muerte, que eso se diluye y sigues adelante. Yo me he visto nacer en una regresión que tuve, y entonces me vi en el útero de mi madre y el parto y salí. Y cuando salí dije, ya he nacido. Pero fue muy bonito. Fue una experiencia chula. Fue bonita la experiencia. Sí, muy bonita. Bien, dime. ¿Alguna experiencia o tuviste muchas de... Al final era una experiencia sobrenatural, pero no te lo creías? ¿Pensabas, esto es mi cabeza o soy yo que estoy creando? Hace tiempo que dejé, eso es importante. Seguro que a vosotros os han pasado, entre comillas, experiencias sobrenaturales o aparentes cosas que no tienen explicación, no hay por qué ser tan fatuo, ¿no? Enseguida llega al cerebro
Que dice, esto no puede ser, esto ha sido no sé cuánto, esto ha sido no sé qué. Yo eso no lo hago. Cuando implica a otras personas trato de tener todos los datos, porque mi cerebro, mi mente es como un ordenador, pero él no toma las decisiones, ¿no? Pero nunca lo niego. Esto apareció, tengo la prueba, las Nereidas lo vieron y apareció, y otras muchas cosas que he vivido en mi vida han estado ahí y no lo niego. Quizá no tenga explicación para ello, pero lo dejo estar ahí. No hay que dejar que la mente nos dé las explicaciones acerca de la vida y sobre todo controle nuestra vida. Es un instrumento, simplemente. Preguntas, nos queda una cosita más por contaros. ¿Vamos bien de hora, Sol? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? 10 minutos. Esta pregunta no te la voy a a todos los que estamos aquí. Porque ese miedo a lo desconocido... Claro. Y sobre todo, hay una frase que poníamos en el programa, lo de la nada avanza, etcétera, etcétera, ¿no? No hay un momento, bueno, sí, habrá habido muchos, ¿no? Pero este momento de la historia que estamos viviendo es uno de los momentos donde más miedo nos están metiendo. Y hay miedos recurrentes. Las vacas locas, las no sé qué, y luego analizan, y es que no había pasado nada con la fiebre sí, había tenido menos incidencia que las gripes que hemos pasado normalmente, ¿no? Pero nos acongojaron tanto, pues ahora con el del imperio veréis la que nos espera. La mejor manera de tener a la gente controlada es el miedo. Y tú naces con él, inmerso en él, ¿no? Uno de los trabajos que deberían de enseñarnos es quitárnoslo, ¿no? Y hablar. Yo he planteado en el colegio y me dijo, ¿por qué no les habláis de la muerte? Más adelante, ¿no? No tardando mucho, ¿no? Les habláis para que lo vean de una forma natural y cómo deberían de prepararse, ¿no? Y los profesores me dijeron, tío, sabíamos que estabas loco, pero no hasta ese nivel. Alguno lo está pensando, ¿no? Pero bueno, dime. No, pues relacionado con las FMs y con el túnel. Yo he oído en tu programa a una persona, es que no me acuerdo, Parcenisa o algo así. Parcenisa. El otro día lo vi, sí. Bueno, pues que lo que decía es que todas estas experiencias que tenemos gozosas de la luz y de los familiares y los seres amados no deja de ser más que un truco ilusorio de los arcontes y los Anunnakis para cogernos y traernos otra vez aquí y que sigamos produciendo ese dolor que les alimenta a ellos. Hay opiniones para todos los gustos y parcerisas así, en todo vean Anunnakis y en todo, no es una crítica, simplemente un comentario, ¿no? Cuando lo vives y lo vas a vivir, te das cuenta de la potencia que tiene eso y el significado profundo que tiene eso. Vuelvo a las carreteras. Hay un momento en que si vemos que nuestra vida no funciona mucho, pues ¿qué hace uno cuando va por una carretera? Se para en un área de servicio, ¿no? Situaros en el momento de vida que tengáis ahora, ¿no? Paraos, si la cosa no funciona, no está fluyendo, no estáis teniendo esas casualidades, esas imágenes que os dan señales, ¿no? Hay dos formas de provocar las señales, o de provocar que eso salga de dentro de nosotros, ¿no? Se podría decir de provocar la luz, ¿no? Una de ellas es recordando momentos bonitos que hayáis vivido. Veo mucha gente que está encerrada aquí, ¿no? Recordar un momento bonito que hayáis vivido. Eso es una acción que sale de vosotros. En ese momento estáis sacando algo de luz y si ponéis un pedacito de luz en mitad de la oscuridad, veréis cuánto se ve. Hicimos el año pasado, creo, la prueba, ¿no? Si apagas todas las luces y simplemente enciendes una pequeña llamita, solo una pequeña llamita ilumina un montón. Esa es la primera historia, ¿no? Sacándolo de dentro de ti con fuerza, recordar los momentos bonitos que hayáis tenido y estáis aportando luz. La segunda, salir de viaje, hacer algo diferente a lo que hacéis en la vida, dar a la vida la oportunidad de que entre en vosotros. A veces tenemos tanta sistematización de las cosas que no dejamos que las cosas nos sorprendan, ¿no? Pues eso, romper con eso. Si no podéis iros de viaje, largaos, yo que sé, a caminar 2 días o un día, se puede hacer, o de viaje largo, ¿no? Veréis cómo la vida os sorprende y de repente retomáis esa fuerza. La última cosa que la gente decía que veía, sentía en ese túnel era el silencio. Últimamente hablo mucho del silencio y fíjate, me dedico a hacer cosas de radio, ¿no? En un momento determinado yo también lo he sentido, ¿no? No es exactamente silencio, es una vibración que lo llena todo. Si nos quedamos calladitos ahora, igual lo sentimos aquí. Aparte de los ruidos que hay, no hay un zumbido que se llama ruido blanco. Última historia que os cuento, Nepal.
un lugar donde vamos a ir de nuevo este año, ¿no? Yo había estado el año anterior, y esta la he contado algunas veces, en Tashkent, que era la República de Mongolia Interior, en un lugar donde nos reuníamos los viajeros. Antes había sitios donde los viajeros nos reuníamos y había un cuaderno y apuntabas, ¿no? Próximo sitio, pues el restaurante tal en yo qué sé, en Lhasa o en Ulan Bator, o lugares donde había buen rollete, ¿no? Entonces estaba allí, había llegado de camino a no sé dónde, no recuerdo, y era la imagen que tengo de aquel bar, de aquel lugar siempre lo cuento, era como la película Encuentros en tercera fase, ¿os acordáis? Cuando entra al bar y hay tipos de todo... No, la Guerra de las Galaxias, sí. Genial ese bar. Pues exactamente era igual eso, ¿no? Había tipos kazajos que venían con las pieles, otros tipos que llevaban unos pistolones que no veas. Decía, joder, ¿dónde me he metido, veo? Y llegaba el españolito allí, ¿no? Y de repente yo, que no tomo alcohol, los tipos se metían en unas botellas de vodka y de no sé qué cosas raras que hacían. Y un día se me acercó y estaban contando historias y, ¿qué quieres? Un zumito. Tómate esto que tú... Bueno, no quiero contar lo que pasó más. El caso es que escuché una historia de un tipo que llamaba El Señor de los Anillos, que era una especie de monje con un título como el Dalai Lama y que había salido de las montañas de una zona de Afganistán y se había ido hacia Nepal, la zona de Bután, esa zona, ¿no? Huyendo de la invasión rusa. Y este era un tipo que tenía extraños poderes, le llamaban El Señor de los Anillos, porque regalaba anillos a personajes, ¿no? Y ahí la historia históricamente se puede verificar, ¿no? Al año siguiente yo tenía una entrevista con el Dalai Lama, llevaba 2 años tratando de tener una entrevista con el Dalai Lama, me la concedió, yo venía de Haití, de Varanasi, de Benares, y cogí un avión y cuando llegué el avión se retrasó y cuando llegué el Dalai Lama cogía ese mismo avión para irse a Nueva Delhi. El caso es que perdí la oportunidad de reunirme con él. Yo esa temporada estaba muy machacado con muchos viajes y dije, ¿qué hago aquí ahora, no? No había aviones internacionales para salir que yo pudiera pagar y dije, bueno, a ver qué pasa. Al día siguiente empecé a caminar por Durban Square, una plaza que hay en Nepal, y en un momento determinado apareció un tipo en la lejanía. Había una niña pequeñita que estaba conmigo que me contaba cosas, íbamos agarrados de la mano y como os digo, en un momento determinado, es una plaza muy grande, apareció un tipo, tengo alguna fotografía suya, que iba con una túnica, llevaba todo lo que tenía en la vida, lo llevaba encima, ¿no? Y yo le miré a lo lejos, saqué la cámara, hice intención de hacerle fotografías, él no dijo nada y le hice fotografías. El tipo se acercó a mí, estuvo durante un tiempo hablando y me dijo que él era uno de esos monjes que acompañaban a este personaje que había huido de esa zona donde habían invadido Afganistán los rusos y que había ido a Nepal a ver a su familia, que hacía un montón de años que no les veía, ¿no? Nos hicimos varias fotografías, ¿no? Y al final me dijo, si quieres una clave para recordar lo que en este mundo en el que estamos, me dijo, escucha el silencio. A mí se me cayó la funda de la cámara así en la parte de atrás, la niña estaba al lado, me di la vuelta para coger la cámara y cuando me levanté el tipo que estaba a mi lado había desaparecido. La niña me dijo, anda, se ha ido, escucha el silencio. Fijaros o siente el silencio, ¿no? La cantidad de ruido que hay ahora en nuestra vida, ¿no? Y la cantidad de ruido que nos producen para quitarnos de ese contacto que podemos tener con nosotros mismos, ¿no? Tanto dentro de nosotros hay un montón de ruido. Luego, te quiero preguntar. Ruido de pensamiento, ¿no? Nuestro pensamiento corre. Hay una táctica en las imágenes que cada vez va evolucionando más. Necesitamos más impulsos a nivel mental o cerebral para captar nuestra atención, ¿no? Y no sé si habéis visto películas antiguas o clásicas y las veis ahora, lo de ahora a buena velocidad. Yo me pongo a ver dibujos animados con mi hijo que tiene 10 años y digo, pero tío, ¿cómo puedes ver esto? A mí me machaca, ¿no? Igual que son imágenes visuales, son imágenes auditivas. Nos tratan de llenar la cabeza de sensaciones para que no escuchemos en silencio. Esa podría ser una clave. Pregunta que nos vamos ya, casi. 5 minutos. Mira, yo tengo cuando tienes una aparición y es en blanco y negro y otra vez porque es en color. Yo lo he visto en blanco y negro y en color. Y eso pues me extraña mucho, no lo entiendo. ¿Por qué?
Mira, cuando uno tiene, cuando uno tiene contacto con una entidad real, ¿no? La ves en el mejor momento que ella estaba. Por ejemplo, yo una vez soñé con mi padre, no lo he podido ver, ¿no? Mi padre se fue, ¿no? Pero le vi como cuando él tenía 30 años y silbando. Cuando él silbaba es que estaba contento. Y le vi en color, y le vi lleno de luz y de vida. El hecho de que veas en blanco y negro y en color, discúlpame, quizás sea más que tenga que ver con la memoria. Tu memoria que conecta con imágenes que has visto en la televisión en blanco y negro, como las he visto yo, o que te están tratando de decir algo, quizá ahí tenías otros que dar. La pregunta era si la aparición era estática o no. No, yo lo he visto no dormida, no en sueño. En blanco y negro animado. No, por eso te estaba diciendo. Pero estática o se comunicaba contigo. Hombre, yo la dije, madre, era las 11 de la mañana. Lo que tú dijiste no, ella estaba estática o te dijo algo, se comunicó ya contigo. Ella me lo dijo con los ojos y sonrió. Yo siempre fui a despedirse después de lo que sea. Una amiga que en aquel verano yo la decía, Pepa, qué guapa estás con ese vestido. Y del 22 de septiembre al día de San Miguel murió. Y esa me vino a ver, pero esa venía triste pidiendo ayuda. Y vino con ese vestido, sí, esto puede decir que una salga. Y era de día, y yo lo vi perfectamente como blanco. No me habló, pero estaba muy triste y yo pensé que me quería ayudar. ¿Por qué vino con ese vestido que yo le decía, qué guapa estás, Pepa, con ese vestido? Pues no me lo he soñado, Ya. Era de día y con sol en mi casa. Y eso a mí me extraña mucho, claro, y quiero ver si alguien me puede decir. Yo siento no poder darte una respuesta a eso. Pero es que si hubiera estado dormida en sueño, pues yo me imagino que puede ser. Pero eso de que viviera mi amiga con el vestido, que puedo, vamos, le veo ahora mismo, el vestido. Ya. Con un estampadito en colores pasteles, y vino muy triste, y yo ayudándola estoy todavía, lo que puedo. Pues eso, manda la luz. Ayer hicimos un programa, antes de ayer, un programa muy bonito con un invitado especial, Aldo Linares se llama. Y habíamos puesto una introducción que decía que la gente que viene de más allá te trae un regalito. Y tengo cosas muy fuertes, pero yo creo que después del túnel, yo perdí los miedos. Perdí el miedo hasta la muerte. No me quiero morir. No me quiero morir. Yo he cambiado total. Y hace muchos años. Qué bien. Qué bien. Después del túnel. Qué bien. Última pregunta, me dicen. Bueno, cuando has perdido a un ser muy, muy querido, pues, por ejemplo, al mes estás leyendo para dormirte en la cama y sientes una cosita muy suave, bueno, pues ya no pero al día siguiente otra vez, y después va aumentando, en vez de esta cosita por aquí, como si tuvieses un bichito por dentro, con una claridad de entonces, eso puede ser puede ser que vienen a despedirte. Habla de una experiencia en la que siente como que alguien le toca así, le acaricia la cabeza y luego eso se va intensificando, ¿no? Decía eso de que cuando se van la gente que nos ha querido, nos ama, nos deja un regalito, ¿no? Igual es la forma de despedirse que ha tenido de ti, ¿no? Sí, pienso que además no me quiero extender. Yo en mi vida he podido quedarme sola. Nunca, jamás. Dormir sola en una casa, imposible. Después de muchísimos años, cuando mi marido se fue y decía, bueno, ¿qué va a pasar contigo? Porque, a ver, no te vas a... No vas a poder... ¿Y te has adaptado? ¿Te has adaptado? Bueno, el caso es que yo, al día siguiente, pues me hice el propósito, no, yo tengo que superar esto. Y yo siento que estoy acompañada. Siempre estamos acompañados. Claro. Y sobre todo la gente que nos ha querido, independientemente de que estén en otro plano, haciendo otras cosas, ahí están llenándonos de luz y protegiéndonos en determinados momentos. El hecho de
que estén aquí en este plano protegiéndonos puede, él tiene que hacer, pienso yo, según dicen que tienen que hacer otras cosas. No te están escuchando otras. Pregunta para el grupo ELTA cuando dé la charla. Sí, eso tienes que preguntarnos cuando demos la charla, porque todos esos temas son más para... ¿Terminamos? Sí, la última, si hay Vale, alguna... ¿atrás hay una pregunta? La última, ¿eh? En los viajes astrales que tú has hecho, ¿te has llegado a meter en el sueño de alguna persona? En el sueño no, pero haber quedado con alguien sí. Eso sí. Pero en los sueños de alguien no. Es muy difícil determinar en ese plano qué estás haciendo, si es un sueño, aunque hay formas de sentirlo, ¿no? A lo mejor en ese momento que estaba dormida esa persona estaba fuera, astralmente, y ahí sí hemos podido entablar contacto, ¿no? Pero tú no puedes entrar en la vida de otra gente si esa gente no quiere. No sé si es por ahí donde quieres llegar. Siempre quedas con alguien con voluntad por parte de los dos, ¿sabes? Pero yo no puedo entrar esta noche en tu sueño y decir, hacerte cosas o decirte cosas, no. La vida está también estructurada que tenemos súper defensas para todo, ¿sabes? Y casi terminamos, me dicen. Miguel, sí. Solo una pregunta más. ¿Tú qué opinas de la reencarnación? ¿Crees que es la reencarnación o crees que es una nueva oportunidad que tenemos para tener más experiencia en esta vida para hacer lo que no hemos hecho en otras vidas? Creo que la vida, así a lo grande, Dios, llámalo como quieras, es tan justa que si lo necesitas, tienes la opción. Pero no es necesario para todos los seres humanos. Si sabemos vivir con conciencia, en una sola vida, puedes vivir tantas cosas, tantas vidas. Yo paso un poco revista de las cosas que he hecho y digo, joder, y yo soy, nada, un mindungui, ¿no? Pero si la vida es tan sabia que te puede dar la opción de reencarnarte, para que sigas evolucionando. Hay mucha gente que no se va a reencarnar, porque han sido simplemente una base energética para que las cosas funcionen. Hay mucha gente por ahí que, como los animales. Pero hay otros que estamos aquí, que era un poco lo que quería terminar, ¿no? Y te contesto. Como decía, esto es un tránsito entre dos túneles. Al final del túnel vamos a encontrar todo lo que hayamos proyectado en esta vida, ¿no? Y la vida la creamos con nuestros pensamientos, nuestros deseos, día a día. El tiempo en ese plano no existe. Tenemos tiempo para hacer tantas cosas que cada uno de nosotros, yo tengo claro para qué he venido aquí, ¿no? Hemos elegido una misión concreta para venir a este planeta. Y cuando la terminas te vas. Y tú decides si tienes conciencia, cuando has perdonado con esa experiencia que hemos hablado del temazcal, etcétera, ¿no? Si quieres seguir o te vas a otro plano. Y tú decides. Yo decidí venir en un momento determinado, elegí a mis padres, elegí el lugar, elegí el momento y cuándo me iba a marchar. Entonces no es necesaria la reencarnación, aunque la vida es tan sabia que te da la opción. ¿Pero a dónde te vas? Eso ya para otra charla. Bueno, oye, Dejadme que termine diciendo esa frase que dice el programa, ¿no? Que solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver la luz. Dime y terminamos. Yo he pasado el túnel. ¿Y la has pasado bien? No. Estuve 70 días en estado de coma. Sí. 3 veces en estado crítico, esperando a morir en horas. 10 días en el sueño deseando morir y preparándome para ello. Y haciendo una verdadera reflexión y análisis de que no podía ser tan malo. Y efectivamente, el túnel, al menos para mí, existe, no muy largo, pero sí, efectivamente, no muy grande, de grosor, y al final llegas con gran luz en una especie de azotea lleno de personajes de túnica blanca, llenos de sombrillas y de pequeños árboles. Que allá me encontré a una persona que había muerto hace 32 años, amigo mío, y me dijo, vete ahí, más adelante están tus padres y los saludas, pero no pude llegar y me regresé. Gracias por contarlo. Os deseo
una vida dulce, llena de luz, de hechos sobrenaturales, de alegrías, de silencios, de magias, de viajes, de ternuras y de amores compartidos. Y ha sido un placer volver a estar con vosotros y espero que podamos llegar a sentir esa luz y potenciarla desde dentro de nosotros. ¿Verdad? Gracias.